discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Y cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que los llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Amén y amén. Hace aproximadamente un mes, la Convención Bautista Hispana celebró su segunda conferencia Abre Mis Ojos. Y fue una experiencia fantástica para todos los que fueron. Le quiero invitar a todo el mundo que para el próximo año, en septiembre, por favor hagan planes a ir. Fue un tiempo que Dios usó en una gran manera. Y déjame decirte, era mi primera vez como conferencista en un discurso educativo. Tuve el privilegio de poder enseñar y el Señor, la verdad, le agradezco mucho por esa oportunidad. También tuve el privilegio en conocer a otro conferencista, el doctor Juan Hernández, y surgió la oportunidad de llevarlo a la ciudad por la noche con mi amigo David. Now, mientras yo conducía en el carro con David y el doctor, trataba de sacar algunas conversaciones con él, por lo cual le pregunté qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Como doctor, obviamente, él decía: me gusta leer, me gusta leer bastante libros. Pero en su respuesta él también mencionó algo inusual, algo que nunca había escuchado a alguien decirme. Y él dijo: disfruto ir a los cementerios, caminar, ver las tumbas y leer lo que dicen las lápidas. Y yo pensé cuando estaba manejando: oh, qué divertido ir donde están los muertos. Nosotros paramos al cementerio allí en Canal Street y no podíamos entrar porque obviamente era muy noche. Lo que me sorprende también que David sacó un cortador de Yavin y dijo: vamos a entrar. David, no, yo no fui a esa idea. No, pero por lo cual, la única cosa que podíamos hacer es parcarnos allí en la calle y tomar fotos. Now, si alguna vez has ido a un cementerio, verás tumbas con diferentes inscripciones, ¿no es cierto? Algunos tendrán versículos de la Biblia, otros informaciones sobre las personas, poemas, canciones, etc. Oh, y las fechas. Pero hay una historia de una lápida que leí así, y escuchen bien: alto extraño que tú pasas a mi lado, como eres ahora, así fui yo una vez, como soy ahora, así serás tú. Así que prepárate para la muerte y sígueme. Una persona leyó esas palabras y escribió abajo: no consentiré en seguirte hasta que sepa a dónde fuiste. El punto es, cada uno de nosotros vamos a morir, pero cada quien va a terminar en dos diferentes lugares. ¿Dónde irás tú? Y mis queridos hermanos, la muerte es algo inevitable para cada persona aquí. Aunque quieres vivir muchos años, tus años en este mundo es limitado. No es una cuestión de si vas a morir, la cuestión es cuándo morirás. En nuestro texto en esta mañana, Jesús se encuentra con una madre afligida que va en camino a enterrar a su hijo. La muerte de un niño es sin duda una de las mayores agonías posibles
en esta vida. Es una carga que muchos padres temen, enterrar un parte de ellos mismos. Un padre prefiere morir antes que ver a su propio hijo morir. Y este fue el contexto emocional del siguiente milagro de Jesús. En los versículos 1 al 10 de Lucas, Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, donde sanó al sirviente del centurión sin siquiera verlo, sin tocarlo. Debido a la fe del centurión, Jesús comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y después de esto suceso, Jesús fue a la ciudad de Naín. Naín estaba a 25 millas de distancia, unos 5 millas al sureste de ciudad natal de Nazaret. El viaje hubiera tomado aproximadamente un día de caminar. Hay muy poca información acerca sobre la ciudad de Naín. Solo se menciona una vez en la Biblia y se encuentra en el libro de Lucas. La palabra Naín significa pastos verdes y hermoso, excepto que no había nada hermoso en lo que Jesús estaba a punto de encontrar. En el versículo 12 vemos que Jesús se acercaba a las puertas del pueblo de Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud que seguía a Jesús. Había una otra multitud también ese día que se acercaba a la entrada. Lucas dice que estaban sacando de ahí a un muerto. Noten el escenario. Un grupo está entrando en la ciudad, otro grupo está saliendo de la ciudad. Un grupo llega con alegría caminando con Jesús. Un grupo está saliendo de la ciudad con tristeza y lamento. La multitud que se acerca a la entrada acaba de terminar una ceremonia fúnebre. Se dirigen al lugar del entierro que habitualmente estaba fuera del pueblo. Lucas identifica al fallecido como hijo único de madre viuda. No recibimos el nombre del hijo ni de la madre. No sabemos cómo murió el hijo ni cómo murió su padre. Lo único que sabemos es que el hijo está muerto y que su esposo también murió. Ella es viuda. Lucas no define su situación económica, pero a partir de los eventos descritos en Lucas, parece que la viuda de Naín no estaba en buena situación financiera. Ahora otras personas tendrán diferentes opiniones. Pero primero en el versículo 14, Jesús tocó el féretro. En la antigüedad, solo aquellos que tenían dinero podían tener un ataúd. La palabra que se usa en el griego es zoros, lo que significa ataúd abierto. Es más probable que este hombre estaba colocado sobre una tabla de madera, cubierto con un sudario. Ahora cuando Jesús le habló al joven y le dice levántate, en el versículo 15 pueden ver que el joven se sentó y comenzó a hablar inmediatamente. No había necesidad de desatarlo como fue necesario para Lázaro cuando resucitó. Se recuerde en Juan capítulo 11, versículo 4, Jesús mismo dice en el siguiente pasaje, you can go to the next slide, quítenle las vendas. En nuestra historia no vemos nadie quitando ningún venda. El muchacho solo se levanta. Esto se debe también que Lázaro y Jesús se les dio la sepultura como hombres ricos. Por ejemplo, Nicodemo, no sé cómo decir esta palabra correctamente, Arimatea, ataron el cuerpo de Jesús con tiras de lino, mezclados con 100 libras de mirra y aloe.
aloe, creando una momia. Para el hijo de la viuda de Naín no hubo vendas funerarias como de Lázaro ni como Jesús. Lo llevaban a la tumba como un pobre, cubierta con un sudario, con el rostro expuesto. La viuda estaba en dificultades económicas. Ahora en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que se recaudaba el 10% cada 3 años y se dedicaba precisamente al mantenimiento de los pobres, las viudas y los huérfanos. Pero aunque ella era una viuda, no calificaba para ayuda porque tenía un hijo. Y él tenía el deber de sustentarla. Es por eso que Jesús le pidió a Juan que cuidara a su madre María junto antes de morir, antes de ser crucificado. Porque Jesús ya no iba a ser el hombre para cuidar de su madre. Él pidió a alguien más que cuidara de ella. Y esto lo pueden ver en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Y Pablo exhorta a la iglesia a cuidar de las viudas. Pero escuchen lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5. Muchas veces las personas piensan, porque soy viuda, la iglesia me tiene que cuidar. Pero escuchen lo que Pablo dice. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, no es el deber de la iglesia cuidar de ella. Es el deber de su familia cuidar de la viuda. ¿Me están entendiendo? Que estos aprendan primero a poner en práctica a su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Ahora, Pablo exhorta a la iglesia a cuidar de los viudas que no tienen familiares. También Pablo exhorta a la iglesia a cuidar a las viudas que tienen hijos que están mal económicamente en cierto aspecto. Pero es el deber de los hijos cuidar a sus madres. Por lo cual, en primer lugar, tienes que entender que las viudas estaban económicamente desposeídas. Muchas viudas en el tiempo antiguo fueron obligadas a la esclavitud o la prostitución para obtener recursos suficientes para vivir o para sobrevivir. Tenían que hacer lo que tenían que hacer. No era fácil ser una viuda. Muchos de los trabajos eran para hombres. En segundo lugar, fueron marginadas socialmente y frecuentemente abusadas. Las viudas eran objeto de abusos con tanta frecuencia que el libro de Job utilizó su explotación para ejemplificar la inequidad humana. Y lo pueden ver en Job capítulo 22. Dios dio a los israelitas advertencias sobre maltratar, abusar o aprovecharse de las viudas. La antigua ley decía esto: no exploites a las viudas ni a los huérfanos. Éxodo capítulo 22, versículo 22. Otra advertencia bajo la ley antigua decía: maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Ahora bien, el Señor dejó claro que abusar o aprovecharse de las viudas era inaceptable. Pero sin embargo, eso no detuvo a las personas de hacerlos. En Mateo capítulo 23, versículo 14, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes devoran, escuchan, ustedes devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas plegarias. Por esto se les castigará con más severidad. Escuchen, hasta los hombres de la ley aprovechaban de estas ancianas, aprovechaban de estas viudas, le quitaban terreno. Hoy en día se llama foreclosure.
Muchas de las personas que pierden sus casas son ancianos y en casos viudas que no pueden apoyarse por ellas mismas. Y hay personas que aprovechan de la situación y toman ventaja. So, traten de ponerse en lugar de esta viuda. Es una viuda sin un hombre en su familia y probablemente quedaría en desventaja, incapaz de ganarse la vida en esta sociedad. Observad el peso de su desgracia, como el texto expone brevemente la tragedia de su sufrimiento. Noten lo que dice la palabra, dice, hijo único de madre viuda. No, escuchen, hijo único de madre viuda. Ya no tenía esperanza de tener hijos para curar la pérdida que acaba de sufrir, en el que se había ido, porque la mujer era ¿qué? Viuda. ¿Con quién iba a crear hijos? ¿Con quién se iba a meter? No estaba en su poder buscar a otro en lugar de él, que ya no estaba, porque era su único hijo. No había otros planes más para tener más. Ella estaba bien con solo tener uno. Y me pongo a pensar en eso. ¿Quién se ocuparía de ella? Su situación ya era bastante difícil sin un marido. Ahora más complicado sin tener un ¿qué? Un hijo. Su esperanza descansaba en su hijo, quien sería el proveedor para su familia. Sin embargo, note que Jesús en el versículo 14, cuando le dice al muchacho o le dice al hombre, él dice, joven. Noten, joven, a ti te hablo, levántate. Su hijo estaba en edad de casarse y cuidaría de ella en su vejez, junto con sus nietos. Y esta es la situación desesperada en la que se encuentra esta viuda. Mientras su grupo caminaba entre la multitud siguiendo a Jesús, Lucas dice en el versículo 13, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. En griego, cuando el Señor la vio, dice splagnitsima, que significa tener piedad, sentir simpatía. Pero también significa ser conmovido en las partes internas. Ahora bien, escuchen, ser conmovido en las partes internas. Ahora bien, ¿qué parte interior se movió en Jesús? ¿Fue su estómago? ¿Su hígado? Obviamente no. Fue su corazón que se conectó con la mujer. Tuvo ese sentimiento, esa preocupación, esa compasión por ella. Cuando Jesús vio a la mujer, desde lo más profundo de su corazón, sintió simpatía y sintió misericordia por ella. Se sintió conmovido por la compasión. Él entró en su dolor y lo sintió con ella. Esta no es la única vez que leemos esto en los evangelios. Cuando Jesús vio a los leprosos, a la mujer que había sido sorprendida en adulteria, a los cojos, a los endemoniados, a los ciegos, incluso cuando vio a la mujer samaritana junto al pozo, el Señor tuvo compasión por ellos. Todas estas personas que yo menciono tenían algo en común, tenían las mismas características, se sentían invencibles para el resto del mundo. Pero aunque se sentían invisibles, el Salvador les vio con ojos de compasión y Él sentía su dolor. Amigos, hermanos, hoy en esta mañana, si estás luchando con algo,
si no te sientes suficiente, si estás cuestionando la vida, sepan que no estás solo. El creador del universo tiene compasión por ti. Y Él ve tu dolor. Y no solamente ve tu dolor, Él también lo siente. Él sabe por lo que tú pasas por. Y al ver a esta mujer, se acercó a ella y le dijo, no llores. Y una cosa, mis queridos hermanos, yo he aprendido en mis 31 años de vida. Nunca le digas a una mujer que no llore. ¿Sabes? Jesús cuando le dijo al joven, levántate, yo le digo a los jóvenes, nunca le diga a tu esposa, no llore. ¿Sabes por qué? Porque ponen las cosas peor. Llora más fuerte. Ahora, con toda seriedad, en un curso que tomé sobre muerte perdida y duelo, se nos dijo que nunca le dijéramos a una persona en duelo que no llore. Yo he asistido a algunos funerales en mis años como pastor, y en cada funeral siempre empiezo dando 3 consejos a los asistentes. 3 simples palabras, y se los voy a dar a ustedes también. Primero, silencio. No sientes que tienes que dar respuestas a la familia por la muerte de su familiar. No sientes la presión. Hay algunas respuestas que nunca recibiremos de este lado de la eternidad. Incluso si tuviéramos una explicación completa, no nos devolvería a esa persona ni sanaría el dolor en nuestro corazón. Segundo, escuche. Muchas veces es mejor no decir nada y escuchar el dolor de la persona que está sufriendo. Escuche las historias sobre sus queridos. Escuche con calma y con paciencia. Y tercero, un abrazo. Ofrecer un hombro sobre el cual llorar. Escuche con calma y paciencia, pero esté ahí atento para sus necesidades. Hay veces que las palabras no pueden sanar las heridas, pero tu presencia sí. Y a veces un abrazo puede aliviar su dolor. A veces lo mejor que podemos hacer es ayudar a otros a pasar el duelo, guardando silencio, escuchando y estando ahí para abrazarlos y confortarlos. Si alguna vez has sentido una pérdida, conoces algunas de las cosas incómodas y a menudo muy inapropiados que la gente puede decir. Dios lo quería así. Y tal vez escuchar a alguien decir, no llores porque los cristianos no deben llorar. Yo he escuchado personas llegar a alguien decir, no llores, los cristianos no deben llorar, están en el cielo. Pero el llorar no quita el ser humano. Y es importante, si Jesús lloró por Lázaro, ¿quién somos nosotros para no llorar? Y Jesús era Dios, quien sintió dolor por su amigo. Y tal vez escuchar a alguien decir no llores puede resultar ofensivo o insensible. ¿Fue esto el caso de Jesús? Por supuesto que no. Él estaba dando palabras de consuelo. Ahora, yo le pido a ustedes que no lo hagan porque ustedes no son Jesús. Y déjenme explicar por qué. Habría sido insensible si él no hubiera podido hacer algo con respecto a su problema. Pero Jesús tiene autoridad para cambiar su circunstancia, por el cual Él tiene el derecho a decir no llores. Porque yo puedo cambiar tu situación en este momento. Cristo nunca pedía a las personas que dejen de llorar cuando sus lágrimas son saludables.
Él no le está diciendo que reprimiera sus emociones. Pero en este caso, Él está pidiendo amorosamente a esta mujer una chispa de confianza en Él mismo. Él básicamente está diciendo con ternura, mírame, mírame, yo sé que estás pasando por dolor, pero tus llantos van a parar en este momento. Por lo cual, confía y créeme, no llores. Y mientras esas palabras salen de sus bocas, Jesús se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. No piensen por un momento. Por favor, traten de capturar esta situación. Todo en este grupo, con la mujer, estaban llorando. Estaban con dolor, con tristeza. Y algo que me pongo a pensar, probablemente había música en ese tiempo que acompañaban. Ahí había los flautistas que tocaban y las personas están llorando con lágrimas. Y imagínese este hombre que nunca has visto en tu vida. Se te acerca a ti y te dice no llores. Y no solamente te dice no llores, toca el ataúd. Yo me pongo a pensar de las personas que están sosteniendo el ataúd. ¿Le damos una paliza a este hombre? ¿Dónde ponemos el ataúd abajo? Porque este hombre está faltando respeto en este momento. Le está diciendo a la mujer en dolor que no llore y luego tiene la audacidad a tocar al cuerpo que no conoce. Este hombre está loco. Fue un momento muy incómodo. Y lo que hace más dramática esta escena es que las manos de Jesús están sobre el muerto. J. Ligon Duncan señala que no existe mayor impureza ritual en Israel que tocar un cadáver o algo que un cadáver haya tocado. No sé cómo se dice esa palabra. Cadáver. Haya tocado. No significa un día de impureza ritual, significa 7 días de impureza ritual y una ceremonia de purificación muy elaborada que la acompaña. Todo lo que tocaba un cadáver era declarado inmundo. Si entras en contacto con cualquier cosa que tocara un cadáver y luego entrabas en contacto con otras personas, también quedaba impura. No había contaminación más dramática que el contacto con los muertos en la ley ceremonial de Israel. Y aquí está Jesús, extendiendo su mano para tocar el féretro funerario. Y mientras toca el cuerpo, escuchan las palabras del Creador de la vida. Joven, te ordeno, levántate. Un pastor estaba oficiando un funeral y cuando terminó le pidieron que dirigiera la procesión fúnebre en su camino hacia el cementerio. ¿Sabes? Después de ceremonia siempre se va a la tumba, al lugar donde le van a enterrar, el cementerio. Y le pidieron a él que guiara el grupo. Y sabes, cuando aquí se manejan, se ponen las luces blinqueando, las emergency lights. Él se subió en su carro y comenzó a dirigir el grupo normalmente. Y cuando prendió el radio, él se olvidó que estaba dirigiendo al grupo. Y comenzó a manejar normalmente en camino. Vio a un Kmart, y Kmart antes era como un Walmart. Vio a un Kmart y se dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a comprar algo. Se metió en el estacionamiento y se parqueó allí. Y luego cuando está saliendo de su carro, él vio el gran fila de carros que también están llegando a Kmart. Now, el pastor cambió el rumbo
del fúnebre. Del fúnebre, perdón. Él cambió el rumbo del fúnebre en un sentido más alto. Jesús también cambió el rumbo del cortejo fúnebre. La gente se dirigía a la tumba, pero Jesús dice: no más tumba para usted, mi hijo. Levántate en este momento, porque la muerte no te espera. Sin embargo, hoy tendrás vida de nuevo. Joven, levántate. Hay 3 milagros registrados en lo que Jesús resucitó a una persona muerta. La hija de Jairo, lo cual se encuentra en Mateo, Lucas y Marcos. Lázaro, lo cual solo se encuentra en el libro de Juan. Y levantó al único hijo de esta viuda, lo cual solo se encuentra en el libro de Lucas. Now, tengan en cuenta, mis queridos hermanos, de que esta es la primera escena de resurrección del Nuevo Testamento. Aún no había una resurrección de la hija de Jairo en Capernaum. Todavía no ha habido una resurrección de Lázaro. Entonces, cuando Jesús comenzó a hablar al cadáver, la multitud debe pensar: ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre loco que habla a los muertos? Pero lo que no sabían es que Jesús no estaba hablando. Jesús estaba ordenando al muerto: levántate. Y eso es una gran diferencia. ¿Sabías, mi querido hermanos, que cuando Jesús resucitó a los muertos en las 3 situaciones, Él usó solo sus palabras? Y es interesante, porque los 3 casos representan 3 etapas diferentes de la muerte. La hija de Jairo acaba de morir y todavía estaba acostada en su cama. El hijo de la viuda había muerto recientemente y lo llevaban a la tumba. Lázaro llevaba días muertos y comenzó a descomponerse. Independientemente de la etapa de la muerte, si el creador de la vida dice levántate, el muerto se levantará. Puede estar en la tumba 3 días, 2 días, 1 día, pero si Jesucristo dice levántate, se tendrá que levantar los muertos. Por lo cual, por esa razón, el centurión dijo en el versículo 7, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Mi querido hermano, solo con una palabra del creador del universo, todo llegó a existir. En el principio había nada y con solo una palabra salió la luz. Con solo una palabra del creador, tu circunstancia puede cambiar. Solo di la palabra y así os dará. En el versículo 15 vemos al joven levantarse, sentarse, como si nada había pasado, y comienza a hablar. No, piensen por un momento. ¿Puedes oír a la multitud quedando en shock? ¿Cómo reaccionaría usted en este momento si alguien muerto está aquí y se levanta? Algunos saldrían corriendo. Otros comenzarían: ¿qué está pasando por aquí? El muerto ya está vivo y empezó a hablar. Y no sabemos sus primeras palabras. Y imagínense, él está levantado, le tienen sostenido, le tienen cargado. Imagínense cuando está sentado, yo me imagino que sus primeras palabras fueron: bájame, para que puedo alabar a aquel que me resucitó. Hermanos y hermanas, espero que me están siguiendo en esta mañana, porque ya no estamos hablando del joven. Puede que no lo veas al principio, pero esta historia
fácilmente podría ser nuestra historia. Tú y yo estábamos espiritualmente muertos. Nos dirigíamos al cementerio a pesar de que el viaje podría durar otros 60 años. Pero no importa. Estábamos igual de muertos como Él. Hemos pecado contra Dios y estamos muertos sin Él. Muertos, sin esperanzas. Mi queridos hermanos, los muertos no pueden esforzarse más. Los muertos no pueden hacerlo mejor. Los muertos no pueden cambiar sus costumbres. Los muertos no tienen segunda oportunidad. Los muertos no pueden evitarlo. Y esta es la condición espiritual de cada persona sin Cristo. Tú estás muerto, tal como este joven. Pero gracias a Jesucristo, que conoció ningún pecado, que tomó sobre Él nuestros pecados, para que el muerto pueda tener vida, para que el limpio sea impuro y que el impuro sea limpio. Mi querido hermanos, gracias sea a nuestro Salvador Jesús, que cambió nuestra circunstancia, porque cuando estábamos muertos, Él tuvo compasión por nosotros. No hay nada que nosotros pudimos hacer. Él tuvo misericordia, Él se acercó, Él nos tocó y Él dice, levántate. Por lo cual, si tú, amigo, hoy en esta mañana no has tomado la decisión a seguir a Cristo, déjeme decirte, tu condición ahorita mismo, estás muerto. Pero escuchen las palabras del Creador del universo que te dice hoy en esta mañana, que tiene compasión por ti y te dice, levántate. No ignores su voz. Levántate para que tú tengas vida eterna. Él tiene compasión de nosotros. Si tu amigo no te has entregado a Jesús, no esperes más. Sin Jesús tendrás muerte eterna para siempre. Pero Jesús conoce tu mayor necesidad. Si tu mayor necesidad fuera política, habría enviado a un político. Si nuestra mayor necesidad fuera la economía, habría enviado a un economista. Si nuestra mayor necesidad fuera el entretenimiento, habría enviado a un animador. Pero debido a que nuestra mayor necesidad era el perdón, Él envió a su único hijo para morir para ti. Él vivió la vida justa que deberíamos haber vivido nosotros. Y Él murió la muerte que deberíamos muerto nosotros. Tú y yo necesitamos perdón. Y Jesús dio su vida por ti, para que tú pudieras resucitar de nuevo. Así que no esperes más. Escucha su voz decirte, levántate, joven, levántate, jovencita, levántate. Así que alabado sea el nombre del Señor. Asimismo ese día, el pueblo en el versículo 16 dice que todos se llenaron de temor y alabaron a Jesús. Mi querido hermanos, ¿cómo no podemos alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos venir en este lugar tristes cuando cantamos estas canciones al Señor? ¿Cómo puedes venir con un espíritu así? Debes estar regocijado por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por lo cual, le invito y le ruego, no vengan aquí. Vengan con una alegría. Apláudale. Y si tu situación está difícil y complicado, lo entiendo. También el Señor lo entiende. Pero solo recuerda lo que Él hizo por ti en la cruz. Si hay algo que regocijarte, es que Él te restauró. Él te sacó de la muerte y hoy tienes vida. Por lo cual todo lo que respira, alabe a Jehová. Recuerde, esto es importante entender. Este milagro es la primera persona que Jesús resucitó de entre los muertos. Y la multitud comienza a proclamar, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Now, ellos no quieren faltarle el respeto a Jesús. La audiencia judía
Al ver este milagro que ocurrió delante de ellos, ante sus ojos, solo pudieron pensar en otras dos personas que resucitaron a alguien de entre los muertos: el profeta Elías y el profeta Eliseo. Entonces, naturalmente, la multitud proclaman que este hombre es un gran profeta, porque solo los profetas resucitaban ¿a quién? A los muertos, básicamente, como Elías y Eliseo. En Primera de Reyes, capítulo 17, Elías se postró sobre el cuerpo de un niño, también de un joven. Y él se tiró sobre el muchacho 3 veces. Él le oró al Señor para resucitarlo. Y el joven resucitó y Elías se le devolvió a su madre. Eliseo fue un profeta mayor que su predecesor, Elías. Al comprender que Elías pronto fallecería, Eliseo pidió ser bendecido con una doble porción del espíritu de Elías, ¿se recuerdan? Por lo cual en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37, el profeta Eliseo resucitó al hijo de una mujer de Sunem. Y cuando resucitó al joven muerto, Eliseo solo se postró 2 veces sobre el joven. Now noten, Elías 3 veces, Eliseo 2 veces. Sin embargo, ahora Jesús entra en la escena y no tiene que tocar ni postrarse sobre el cuerpo del joven muerto en absoluto. Con solo unas pocas palabras, sin embargo, con solo una palabra, levántate, se resucitó el joven. Por lo cual, lógicamente, Jesús fue un profeta más grande que cualquiera de los dos. El pueblo de Naín reconoció que era un gran profeta. Pero Jesús fue mucho más que un gran profeta. Pero atribuirle tal título fue lo mejor que la gente del pueblo pudo hacer sin más revelaciones. Este fue el primer encuentro que ellos tienen con Jesús, por lo cual no le estaban faltando respeto. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Él no se presentó como Hijo de Dios. Fue un coro espontáneo de comprensión de que los tiempos mesiánicos habían caído sobre ellos. Sin embargo, que esto sea una advertencia para nosotros en esta mañana. Porque ellos no sabían, Jesús no se introdució como el Hijo de Dios, pero hizo un milagro como si Él fuera Dios. Sin embargo, tú y yo hemos visto y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabemos que Él es Dios. Por lo cual ninguna persona puede decir que Él es un gran profeta. ¿Sabes? No es ningún honor para Jesús atribuirle un gran título y tratarlo como algo menos de lo que es. Los musulmanes honran a Jesús como un gran profeta que hizo grandes milagros, pero niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos afirman que Jesús era un buen maestro. Y es cierto, nadie puede compararse con sus enseñanzas, pero Jesús es más que un simple maestro. Él es el ley, Él es el creador, Él es el dueño de todo. No hay nadie que se compara como Él. Por lo cual Jesús sí es un maestro y Jesús sí es un profeta, pero Jesús es Dios mismo. Por lo cual, mis queridos hermanos, Él es el Dios vivo, que cada uno de nosotros debemos de proclamar. En el versículo 17, la Biblia dice que la multitud, después de decir que era un gran profeta, fueron a contarle a todo el mundo que ha llegado ante nosotros un gran profeta. Mis queridos hermanos, nosotros que sabemos Jesucristo es Dios, debemos de ir a todo el mundo y decirle, Jesucristo es Dios y Jesucristo tiene compasión por ti. Jesucristo te quiere y quiere cambiar tu vida. Pero muchos teman y tienen miedo de proclamar la verdad, que saben que Jesús es Dios. Por lo cual le exhorto hoy en esta mañana,
Si tú has visto la grandeza de Dios en tu vida, ¿cómo te puedes quedar en silencio? Si tú has visto a Jesús resucitarte de la muerte, ¿cómo no puedes contarle a alguien más que Cristo es Dios? Por lo cual, esto es una exhortación al pueblo. Si tú proclamas que Cristo es Dios, no solamente proclámalo aquí en la iglesia, proclámalo donde sea que tú vas, para que todo el mundo sepa quién es Él. Porque hay muchos que proclaman que Él es un profeta, es un buen hombre, pero usted que sabe la verdad, reconoce que Él es más grande que eso. Él es Dios. Ahora, hermanos y hermanas, amigos, la muerte es una realidad. Y probablemente todos los presentes en esta sala se han enfrentado a la muerte de alguien a quien amamos, un familiar o un amigo. Sin embargo, otras cosas traen dolor y tristeza a nuestros corazones. Quizás hayas tenido que enterrar algún sueño que murió en tu vida. Tal vez siente como si hubiera experimentado la pérdida de algún trabajo. Tal vez haya pasado por un divorcio o por un momento difícil con su cónyuge. Quizás haya experimentado el doloroso final de una amistad cercana. Tal vez sientes que toda esperanza de que ese hijo o esa hija está bien con Dios ha muerto. Cada persona aquí sabe lo que significa sufrir y pasar por dolor. En todos estos casos y muchos, podemos seguir las cosas que nos importan hasta el cementerio. Y hay muchas veces que estamos caminando como esta mujer, sin esperanza. No sé si estás afligido. No sé si estás sufriendo. Pero Jesús, ten compasión de ti. Jesús se duele contigo. Ningún ser humano puede acercarte a ti y decirte no llores. Solo el Creador del universo. No se turbe tu corazón. Dios te consolará. Mi querido hermano, solo Cristo puede levantarte de las cenizas del dolor y traer alegría a tu corazón. Él no solo tiene compasión por ti, sino que Él también tiene el poder de atender nuestras necesidades más profundas. Como dijo el centurión, solo di la palabra y así os hará. Mi querido hermanos, solo Cristo tiene palabras para cambiar tu situación. Por lo cual les voy a invitar que incline su rostro. El salmista dijo en el Salmo 42, versículo 3, él dijo, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y le conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos grandes celebraciones. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza.
y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado